Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Normalmente tenemos un tiempo para estudiar las escrituras, pero de vez en cuando tenemos un tiempo simplemente para charlar. Hace poco les presenté a Mandy, quien nos ayudó, y el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a otra amiga, Karen. Pastor, ¿cómo Karen, está? qué gusto, Encantada de bienvenida. estar acá, encantadísima. De verdad que para mí es un honor y una alegría. Pues tenemos algún tiempo de conocernos, Sí. pero los videntes no. Entonces, ¿por qué nos dices quién eres, de dónde eres y todo esto? Bueno, mi nombre es Karen, yo soy peruana, pero ya vivo acá 15 años. Conocí a mi esposo cuando él fue a Perú hace 18 años en un viaje misionero, éramos jovencitos. Y después de 3 años que fuimos enamorados, como se dice en Perú, vine acá a Estados Unidos. Desde entonces estoy viviendo acá. Excelente. Sí. Aquí has hecho tu vida. Sí. Y en tu vida anterior, si lo puedo decir así, Sí, en exacto, Perú, sí. eras abogada. Sí, Y exactamente. por eso tengo que guardar mis palabras. El día de... Tener mucho cuidado. Sí, bueno, yo fui a la escuela de Derecho, me gradué de abogada y luego vine dejándolo todo, ¿verdad? Sí, porque Empezar aquí en esta carrera es comenzar de nuevo. de nuevo, exactamente. Sí. Gracias a Dios he podido desempeñarme en el campo legal acá asistiendo a los abogados. Ujú. Y como también un advocate, ayudando a la población vulnerable. Excelente. Actualmente trabajo con el área de derecho de familia, bastante ayudamos lo que es violencia doméstica Sí. y también tutelas para los niños. Excelente. Ujú. Sí, Pues de contenta. nuevo, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Y has estado escuchando estos estudios de Nehemías? Sí, mire, yo estoy acá fascinada de poder tener esta conversación con usted. Creo que a nombre de la comunidad hispanohablante, para mí es un honor hacerle algunas preguntitas, conversar un poco, es una Eso. tertulia, contar tal vez algunas anécdotas y básicamente para mí Nehemías, el estudio del libro de Nehemías, en algún momento yo lo he escuchado antes también. Pero lo que yo he notado es que cuando se hace el estudio del libro de Nehemías hay como una transición. ¿Por qué? Porque ha habido tal vez una transición en la iglesia o una transición en cambio de pastores. Y actualmente lo que yo veo es que hay una transición en nuestras vidas saliendo de la pandemia. Entonces, yo siento que en este momento, para todos nosotros, el salir de la pandemia es como tener nuestros muros derribados, porque han habido muchos sentimientos de pérdida de seres queridos, de pérdida de trabajos. Tal vez no todos perdieron su trabajo, pero mucha gente ha visto mermados sus ingresos. Sí. También se perdió mucho de nuestra comunidad reuniéndonos como iglesia. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros países en Latinoamérica, usted lo sabe, recién se están congregando. Sí. Entonces, yo sé que esta pregunta tal vez es un poco como genérica, pero yo quisiera preguntarle, y sé que lo ha tocado en sus series de estas prédicas, es ¿cómo construimos nuestra vida? ¿Cómo reedificamos nuestras vidas saliendo de esta pandemia? Qué interesante el pensamiento, la comparación. Es cierto que hemos pasado pues 2 años en esta condición de pandemia y hemos sentido el aislamiento y pérdida de amistades, en algunos casos trabajos, pues esto de asistir a la congregación, muchas cosas por supuesto, y esto de reconstruir la muralla de nuestra vida es algo interesante. De esto se trata todo el estudio de Nehemías, cómo hacerlo. Y yo creo que hay un aspecto personal. Tenemos que cuidarnos bien de las emociones, del estado mental, de la familia.
Y yo creo que este tiempo es un tiempo peligroso, creo yo, porque por un lado queremos volver a lo mismo así nomás. Y lo normal ahora es diferente. Y me imagino que va a seguir siendo diferente. Pero la verdad es que así es la vida siempre está cambiando, Sí. con o sin pandemia. Entonces yo creo que para mí lo más importante es asegurar que tenemos una base bíblica y no tan solo conocimiento bíblico, porque esto sí es una cosa, pero el diablo, por ejemplo, conoce la Biblia muy bien. Sí, es verdad. Pero no nos afecta en cuanto a lo que es la vida. Así que no hablo tanto de conocimiento bíblico, aunque es la base, pero hablo de poder pensar bíblicamente. Es decir, sacar estos principios, estas verdades y pensar de una forma bíblica al enfrentar problemas nuevos, una realidad nueva, unas normas nuevas, es esencial pensar de una forma bíblica y ayudarnos unos a otros, porque este tiempo de aislamiento nos hace pensar que Dios no nos diseñó para pasar por esta vida solos. Necesitamos a otras personas. Así que hay que pensar bíblicamente en grupo también. Así que esos son algunos pensamientos, pero la pregunta es muy, muy profunda. Sí, sabía que tal vez podía ser difícil desdoblarla, pero gracias por todo lo que ha dicho usted, de verdad que muy significativo. Bueno, Nehemías a mí me parece fascinante, ¿verdad? Porque hay un fenómeno que siempre ha ocurrido y que tal vez ahora es más notorio porque pues tenemos la televisión y la tecnología y todo eso, pero ha ocurrido desde siempre. Y lo que me llama la atención es que él era judío, pero vivía en Susa. Exactamente. Porque había sido llevado en cautiverio. Bueno, sus padres o sus abuelos, o sea, él nunca había conocido Jerusalén. Okay. Él nació ahí en Persia. Pero tenía un amor profundo. Exactamente, por la cultura. Exacto. Y digo que, bueno, eres peruana, tienes muchos años de vivir acá en los Estados Unidos. Y tengo una pequeña hija de 6 años, Mía. Ajá, exactamente. Ajá. Y por eso tienes tus raíces acá, pero el amor que Sí. tienes hacia tu cultura, tu país, pues eso no cambia. Exactamente, eso siempre va a estar ahí, porque me impacta mucho cómo él se resquebraja y llora y hace luto, ¿verdad? Bueno, yo quería hacerle una pregunta respecto a eso. Como le digo, muchas de las personas que están viendo el video lo están viendo alrededor del mundo. Y por motivos ya sea de estudios, de trabajo, familiares, geopolíticos o incluso de guerra, como estamos viendo actualmente en Europa, se han desplazado de un lugar a otro. Sí. Y han tenido que aprender los usos y costumbres de ese otro lugar, ¿verdad? Hay una transculturización. Hemos tenido muchos de nosotros que aprender otro idioma. Entonces, ¿yo le puedo contar una anécdota? Claro. Bueno. De esto se trata. Sí. Cuando recién yo llegué acá a los Estados Unidos, yo tuve, como toda persona que se muda a otro país, un choque cultural. Entonces, era bastante abrumador aprender el idioma, porque una cosa es aprenderlo de manera coloquial y otra cosa es estar las 24 horas del día sumergido en ese otro idioma. Así es. Y como le digo, también los cambios culturales. Entonces, bueno, yo empecé a observar, ¿verdad? Y yo empecé a observar a mi alrededor, a las personas, pero también observé a ciertas personas. Entonces yo debo de confesarle que yo lo observé a usted. Lo observé a usted, ¿por qué? Porque usted era una persona con una capacidad camaleónica. Sí,
Y yo me acuerdo de un ejemplo muy específico, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando usted terminaba de predicar, decían, bueno, los que quieren saludar al pastor Jeff Adams, por favor pasen a la sala, hagan una fila o una cola, como dicen en diferentes países. Y pues entonces yo lo observaba y yo decía, primero se presentaba una persona estadounidense y usted pues conservaba la distancia del espacio personal de este país, que es más o menos este brazo, ¿verdad? Sí, cómo no. Y seguidamente de esa persona, luego venía una persona latinoamericana, ¿verdad? Y pues nuestro espacio personal es como del antebrazo acá. Y nos saludábamos con un beso y con un abrazo. Inmediatamente usted giraba y cambiaba de idioma y cambiaba de perspectiva cultural. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Porque creo, como digo, que es algo latente que siempre ha pasado. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted le aconseja a estos millones de personas que estamos en diferentes países viviendo bajo diferentes culturas el disfrutar el proceso de transculturización? Y segundo, aunado a eso, ¿cómo enfrentar los días difíciles cuando uno está inmerso en otra cultura? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué observación! Mira, eso de cambiar de aspecto de una persona a otra es algo inconsciente. O sea, no me doy cuenta. Y como tú sabes, he viajado por muchos lados en este mundo siempre y a veces uno de los pastores, Marco Castro, me acompaña, sobre todo en América Latina, y él sostiene que cuando salgo del aeropuerto en un país latino, que camino diferente, que me porto diferente, que pienso diferente, y me imagino que es cierto, pero te digo que no me doy cuenta. En serio, es algo que me imagino viene por los años. Como decimos en español, el diablo sabe tanto por viejo, no por diablo. Exacto. Pero hay una capacidad de disfrutarlo, ¿verdad? Exacto. Porque desde mi experiencia a veces la gente me pregunta, ¿y no te afliges? ¿Y cómo haces, verdad? Yo digo, si hay la capacidad de aprender, de volver a ser como un niño y aprender lo que la otra cultura te ofrece, sin perder tu esencia, ¿verdad? De donde tú Eso sí vienes. es lo difícil, sin perder la esencia de uno. Pero te digo lo que hice, y posiblemente a eso se debe. Cuando llegamos a Costa Rica hace muchos años, llegamos en nuestros años 20, jóvenes, ignorantes, inocentes, y yo vi a muchos extranjeros que nunca se habían acoplado a la cultura, y esto me molestaba, y que recién llegados, ni pudimos hablar, pero yo dije, no quiero ser uno de ellos. Entonces, después de 2 meses, hice a un lado mi Biblia en inglés y desde aquel día comencé a leer la Biblia tan solo en español, orar tan solo en español, con el fin de que el español sea el idioma de mi corazón. Y fue la única manera que supe para realizar esto. Y te digo que estos primeros meses fueron los meses más secos de mi vida espiritual jamás, porque con solo 2 años de estudio del español, tengo la ventaja de que el español es mi 4º idioma, no mi segundo. Entonces, como sabes, con más idiomas uno aprende mejor porque hay un sistema. Pero aún así, después de 2 o 3 meses, estar leyendo la Biblia en otro idioma y sacando muy poco y orando como bebé, como infante. Exacto. Papito, te necesito. Sí. Sí, así, pero más o menos lo que dices es cierto, que tenemos que acercarnos a la cultura como bebés y sin temor equivocarnos. Exacto. Esta es la cosa, porque cuando llegamos a otro país y ya tenemos nuestra sofisticación y cultura y toda la cosa, no queremos perder el estatus que hemos trabajado tanto para ganar, pero tenemos que estar dispuestos a equivocarnos y estar incómodos.
Esto sí cuesta Sí. hasta el día de hoy. Y como que no perder el sentido del humor, ¿verdad? Porque Eso, uno se equivoca al hablar otro idioma. así Y es. recuerdo que acá el pastor, había un pastor que ayudaba en los idiomas acá, y él sabía chino, Gary Hart. Sí, sí, ¿verdad? cómo no. Y entonces él, me acuerdo que nos dijo, tienen que estar dispuestos a reírse de ustedes mismos. Así es. Porque siempre vamos a tener un acento diferente. Ujú. A veces no podemos pronunciar igual. Entonces, un poco como que no ofendernos, ¿verdad? Correcto. Sí. Y como le decía, yo quise preguntar y tocar este tema porque me parece que la palabra del Señor es presente. Ujú. Es presente, ¿no? Estos fenómenos se han dado antes y se dan ahora. Sí. ¿Verdad? Qué lindo, de verdad, muchas gracias por haberme inspirado también. Sí, de verdad que sí. Yo dije, yo voy a poder llegar a hacer eso. Sí, Y Nehemías nos inspira a nosotros dos, porque tuvo que hacer Exacto. lo mismo. exacto. Porque nunca había estado en la ciudad de sus padres y por primera vez está allí y ni sabemos si hablaba bien el hebreo. Esa es la pregunta, no sabemos. Pero cuando había tantos hebreos en Persia, los otros que habían llegado en el cautiverio, pero quién sabe si hablaba bien hebreo o no. O no, exactamente. Qué interesante, realmente qué interesante. Pastor, ya que estamos hablando de cosas de la vida, ¿verdad? Y en el libro de Nehemías yo veo que hay mucho esfuerzo para construir esa muralla. Ujú. Y que él en un momento dice que no se quitaban ni sus ropas más que para bañarse y que tenían la espada en un lado y construían y todo eso, ¿verdad? Y como usted dice, era una obra portentosa, difícil de hacer. Por supuesto. Pero luego terminan la obra y él dice, alegrémonos con grande gozo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ese balance entre el esfuerzo cuando algo intenso se aparece en la vida y también en celebrar nuestro esfuerzo? Wow, otra buena pregunta. Yo creo que a veces cuando vemos cosas en la Biblia, pensamos que eso fue de todos los días, pero tenemos que entender que terminaron esta obra en tan solo 52 días, menos de 3 meses, que es un milagro. Pero esto de trabajar de una forma tan intensa no es sostenible. No se puede sostener todos los días. Entonces hay tiempos en la vida cuando tenemos que sacrificar, tenemos que perder tiempo con la familia o no podemos dormir lo acostumbrado, tenemos que esforzarnos, etc. Pero es tan importante celebrar de la misma manera. Sí. O sea, la compensación. Y a veces hablamos de esta palabra balance, que a veces no me gusta porque balance quiere decir que damos una porción igual a dos cosas. Y a veces tenemos que dar el 75% a una cosa durante 52 días o un tiempo, pero después de terminar la obra, tenemos que asegurarnos de celebrar bien y descansar bien, recargar las pilas. Y entonces, ¿qué palabra le gusta más? ¿Como los valles y los montes o como Quizá equilibrio, el equilibrio? Ok. ¿verdad? Que implica balance en cierto sentido, pero balance más Pero o menos... no al mismo tiempo, exactamente, ¿verdad? O sea, el exactamente. balance es como un agua estática Claro, y la vida no es estática, está en movimiento. correcto, todos los días. Ok, Es interesante. cambiante. Y son pocas personas que tenemos el lujo en este mundo moderno de tener una rutina que no tiene variación de un día al otro.
Eso Es sí es bastante imposible. raro. Exacto, exacto. Hay personas, hay lugares en el mundo donde sea posible, pero como pues una norma, la vida es diferente todos los días y tenemos que estar listos. Algunos días esforzarnos, algunos días decir, no, tengo que descansar. Descansar, ¿no? Porque nos sobrecargamos. Exacto, esto me ocurrió a mí hace poco. Estuve trabajando 2 semanas en la Ciudad de México haciendo este proceso que hago de Life Plan, un plan de vida. Es un proceso de 2 días con una sola persona. Hice 5 de estos. Wow. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Y te digo la verdad, después de 10 días de trabajo, 8 a 10 horas cada día, no hablaba bien ni inglés, ni español, ni alemán, ni nada. Por el cansancio. Exacto. Entonces, cuando llegué a casa después de ese trabajo, gozosos porque nos fue bien, pero a la misma vez yo necesitaba un par de días para simplemente sentarme. Sí, y no hacer nada. Exactamente, o no mucho. O no mucho, exacto, exacto. O cosas divertidas. O pausado, ¿verdad? Eso, Sosegarse, así es. ¿no? Correcto. Estamos, a veces siento que hemos perdido la capacidad de sosegarnos, de estar quietos. Exactamente. ¿No? Sí. Que es difícil. Es difícil, exactamente, pero es necesario. Claro. Sí, exactamente. Qué lindo lo que estamos conversando. En una de las últimas... bueno, ahora le han cambiado de nombre, le dicen podcast, no sé cómo decirle, si predica, Podcast ahora, sí, ¿verdad? sí, Entonces, en uno de los exactamente. últimos podcasts, usted hablaba de los pactos. Y usted decía que el pacto es una promesa formal, ¿verdad? Entonces, es curiosidad mía, ¿cuál es una de sus promesas favoritas en la Biblia? ¿Cuál es una de mis promesas favoritas en la Biblia? Yo me imagino, lo que viene a mi mente es Efesios 1:3, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta promesa para mí quiere decir que no me falta nada, que Dios me ha dado todo lo que necesito. Y en vez de pedirle esto que el otro, tengo que aprender lo que es aprovechar de lo que tengo. Qué interesante. Como que tener también un espíritu de contentamiento. Eso, exactamente, porque este espíritu de contentamiento es algo raro también, sobre todo en una sociedad muy materialista. Eso le iba a decir. Y hablamos del éxito todos los días, siempre más y más y más y más y más, y nunca contentos con lo que tenemos. Claro, por ejemplo, a mí me encanta maquillarme. Yo he llevado unas pequeñas clases de maquillaje porque me gusta, me relaja el color, ¿verdad? Tengo que ponerle color a mi vida. Y con tu taza sí, que... y con mi tacita de té, ¿verdad? Exactamente, que va de acuerdo a tu vestir. Exactamente. Y a veces uno cree que tiene que tener 20 paletas. Y no es así. Si uno realmente se concentra en los colores que hay en una paleta, son tan bonitos, sino que a veces queremos solamente usar estos 3 y luego esto y luego otro. Pero creo que el color en sí de esa paleta, le puedo sacar provecho, no necesito 20 paletas. Y a veces yo siento que sí es verdad, en una cultura consumista podríamos creer que necesitamos más y no es así, ¿verdad? Exactamente. Y cuando tenemos 20 necesitamos 40, cuando tenemos 40 necesitamos 80. Sí, es cierto. Y yo creo en lo espiritual así es, que siempre estamos pidiendo más bendición y más bendición y más bendición. Y cuando algo no nos va bien, pensamos que algo lo hemos hecho mal o que Dios está enojado con nosotros, en vez de pensar que no, Dios ha prometido proveer todo lo que necesitamos, no necesariamente todo lo que queremos. Sí, pastor, muchísimas gracias. De verdad, ha sido para mí un honor poder tener esta tertulia, ¿verdad? Para usar una buena palabra. Sí, exacto, algo que nos deleita en esa Exacto. conversación. Le agradezco mucho por todo este tiempo que usted dedica
su vida a la enseñanza. Muchísimas gracias, pastor. No, de nada. De verdad Con el mayor encantada. gusto. Ha Gracias, sido un Karen, honor. por acompañarnos. Y para todos ustedes que son videntes de este podcast Crecer a Fondo, gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Y por favor, un recordatorio que si no lo has hecho todavía, hay que suscribirse a este podcast para recibir avisos cuando salga un podcast nuevo, cada 8 días más o menos. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en Crecer a Fondo y hasta la próxima vez.